Es la entrevista de las 5 de la tarde, en este caso un poco pasadita. Presentamos a Gustavo Gómez, es consultor, investigador, director ejecutivo de Observacom. A él le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Andrés Correa te saluda. Andrés, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Ahí está. Bueno, la invitación tiene que ver para meternos un poco para charlar sobre libertad de expresión en Uruguay. ¿Cómo se mide? ¿Qué acciones son las que miden la libertad de expresión? Y te lo complejizo en un escenario donde quizás todavía no tanto en Uruguay, pero por ejemplo acá en Argentina el discurso de odio se anuncia como muy presente, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Uruguay con respecto a la libertad de expresión y estas otras cuestiones que complejizan esta situación? Bueno, en términos históricos y más tradicionales, libertad de expresión es por la posibilidad de decir lo que uno piensa sin censura. No parece ser suficiente, pero es un componente necesario de un ambiente donde reine la libertad de expresión, es decir, tener la capacidad de decir lo que uno piensa sin censura, ni directa ni indirecta. Y eso en Uruguay se logra, es decir, hay condiciones para decir que en Uruguay, en términos muy, muy amplios, ese derecho está satisfecho. Pero no es suficiente, es decir, hay efectivamente otros componentes de la libertad de expresión que tienen que ver no solamente con el que expresa en términos teóricos, sino también la posibilidad de acceder a los medios que le permitan que eso que expresa lo conozca el resto de la población. Es decir, decirlo eso en un cuarto cerrado entre cuatro paredes podría cumplir con el precepto. El tema es cuando se trata de que eso llegue a toda la población. Entonces lo vinculamos ahí con la estructura de medios, ¿no? Con la posibilidad de que haya una pluralidad de medios y que esas voces puedan acceder a ser transmitidas a toda la población. Con el correlato, además, de que la población también tiene derecho a libertad de expresión, y eso incluye el derecho a recibir información de una diversidad de fuentes. Con lo cual no alcanzaría con que una persona tenga todos los medios de comunicación del país, con lo cual se puede expresar de la manera más preciosa que hay, pero a la vez la gente no tiene más chance que escuchar solo una voz. Entonces, en términos genéricos, en esos términos, yo diría que Uruguay está muy alto, comparado con sí mismo y comparado sobre todo con la región, con componentes como el que decís vos, de contenidos que polarizan, con contenidos odiosos, pero que aún todavía te diría que son manejables dentro de un término que podríamos decir son odiosos, son ofensivos, pero no hacen una apología de la violencia o del odio, ¿no? Racial, claro, de género. No hacen una incitación al odio, porque yo creo que ahí es donde está la diferencia, Andrés. Cuando hay discusiones duras, fuertes y hay expresiones ofensivas, yo creo que todavía, aunque puede ser injusto y malo, para el clima democrático todavía no es discurso de odio. Discurso de odio es cuando vos ves que hay gente, sobre todo gente con poder, sea desde gobiernos o de empresas privadas o de partidos políticos, que hacen de ese discurso una incitación, ¿no? Y una apología. Ahí yo creo que se pasan en una línea. Acá todavía, en términos genéricos, no llegamos, salvo alguna excepción, alguna senadora, algún senador oficialista, no tenemos mucho de eso. Claro, y te pregunto, a ver, pero en caso de que eso suceda, o sea, eso debería ser censurado de alguna manera, porque ahí es donde me hace ruido y a priori yo pienso que sí, pero no sé si está bien. No, está bien. O sea, y está bien que dudes, porque la libertad de expresión es muy, muy importante y por tanto hay que cuidarla. Por eso yo arranqué diciéndote dónde están los límites, porque, digamos, por un lado, los límites, se dice desde la escuela, nos enseñan de que los derechos de uno van hasta donde están los derechos del otro. El derecho a expresarse, siendo tan importante, sigue siendo un derecho con límites, o sea, no es un derecho absoluto. Claro. Fíjate que para que no pienses mal de vos mismo, fíjate que ni el derecho a la vida es un límite absoluto, porque si vos matás a alguien en defensa propia, no hay responsabilidad.
O sea, que ni el derecho a la vida. ¿Y cómo no va a haber un límite al derecho a expresarse? Lo que pasa es que justamente es tan importante y un derecho que además termina siendo fundamental para otros derechos, que los límites tienen que ser muy precisos. Entonces, si logramos, y en eso hay estándares interamericanos del sistema de derechos humanos, de la UNESCO, es decir, si logramos definir de manera muy precisa, muy clara, dónde se traspasa ese límite de la libertad de expresión para terminar siendo una expresión ilegítima, yo creo que es posible aceptar que hay responsabilidades ulteriores, es decir, responsabilidad después que se dice y no antes. Entonces ahí tendrías que sentirte un poco más cómodo de decir, bueno, no hay censura previa, primer componente. Y segundo, si lo que hay es una prohibición de un contenido, si ese contenido es ilegítimo, no debería ser considerado censura. Por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la ley máxima, digamos, en la región en materia de derechos humanos, dice, obliga a los estados, incluso el argentino y el uruguayo, a que tienen que prohibir la incitación al odio y a la violencia. O sea, no dicen que es malo, no dicen que afecta a la convivencia, dice debe prohibirse la incitación al odio y a la violencia, por ejemplo, por motivos de género o de raza. Así que en ese terreno sería una limitación legítima y no una censura. El problema es que, claro, está tan entreverado todo con lo que está pasando, ¿no?, en la política y con los políticos y con una institucionalidad que muchas veces es muy débil, que el problema ya no es solamente que las leyes digan de manera clara cuál es el límite, que ya es una tarea bastante difícil, sino quién lo aplica, o sea, quién interpreta que te pasaste el límite. Si es Andrés Correa o Gustavo Gómez, yo, por más bien intencionado que sea, no me den el derecho a decidir qué es falso y verdadero, qué es incitación al odio, qué es discurso del odio, que no. Y ahí es donde tenés el otro problema que tenemos en América Latina, y es que tenemos institucionalidades débiles. O sea, quien debería interpretar esas legislaciones, aun cuando haya responsabilidades ulteriores, deberían ser organismos idóneos, independientes, no cooptados por los gobiernos o las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te preguntaba ahí... como idea de charla, ¿no? O sea, ¿cuáles son las acciones que se puedan tomar? Y busqué ahí que publicitaban desde Observacom esto que es Apelatrón, y quería que me comentes un poco porque digo, ahora, digamos, vos mencionabas los medios de comunicación y las redes sociales, el internet también, ¿no? Es una visibilidad que muchos de los individuos desde las redes pueden tenerlo, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué es esto de Apelatrón? Contame un poco de qué viene. Bueno, es como el final del cuentito, digamos. Arranca con eso que decís vos. Veníamos diciendo, yo tengo el derecho a expresarme. Para tener un derecho completo a expresarme, tengo que tener los mecanismos para que le llegue a vos lo que yo expreso, ¿no? Y a la gente. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la estructura de medios. Si los medios están concentrados en una sola persona, una sola empresa, esa libertad de expresión está en los papeles. Porque en realidad yo puedo decir lo que quiera, pero no tengo dónde. Es decir, no tengo dónde hacerla conocer. Eso es toda la discusión del pluralismo, sistemas mediáticos concentrados o no concentrados. Cuando llega Internet, esta Internet que tenemos ahora, realmente fue esperanzador, porque, como decís vos, yo ahora no necesito un permiso, una licencia del Estado para tener una radio, para tener una televisora. Se amplían enormemente las posibilidades de producir contenidos, sea escrito, sea de audio, sea audiovisuales. Cuanto más gente esté conectada, esa población es más amplia, por lo menos potencialmente para recibir mis mensajes, lo que yo quiero decir, lo que pienso, mis ideas, mis propuestas. Está bien, y eso realmente ha avanzado, no podemos decir que no. Ahora, aparecieron unos nuevos desafíos que son empresas que son las dueñas de esos lugares donde vos y yo nos expresamos, que son las redes sociales, que son unos instrumentos fantásticos de comunicación y de acceso a información de todo tipo, y a entretenimiento también, por supuesto, pero también a información y a comunicarse, que tienen sus propias reglas. O sea, ya no son las leyes que hablábamos recién. Claro. Ya no son la justicia y si la justicia es buena o es mala. Ya no es un gobierno. Son corporaciones transnacionales que ni siquiera están en nuestros países,
que definen las reglas de qué se puede decir y qué no se puede decir en eso que ahora se convierte en la nueva plaza pública. O sea, es paradójico, ¿te das cuenta? Que tenemos la máxima posibilidad de expresarnos, pero ahora tenemos corporaciones privadas que deciden qué está bien y qué está mal, qué es discurso del odio y qué no es discurso del odio. O sea, si para mí se me complicaba explicarte cómo tratar de definir más claramente eso, para que un gobierno no abuse de ese legítimo, ¿no?, derecho a limitar la libertad de expresión, imagínate lo que puede ser hablar de Elon Musk, el dueño de Twitter, y sus ideas sobre lo que es la libertad de expresión y sobre lo que está bien y está mal. Bueno, esa es la parte negativa de una excelente noticia que fue Internet y que es Internet hoy, porque todavía sigue siendo una herramienta fantástica, y es que hay empresas que deciden si lo que vos publicaste está bien o mal. Y entonces pueden incluso eliminarte ese contenido que publicaste. Claro. O más, si piensan que sos un bruto bárbaro, te la quitan la cuenta o te la suspenden por un tiempo. Bueno, nosotros lo que estamos promoviendo de Observacor es la rebeldía frente a esas decisiones que mucha gente, incluso de la que está escuchando, le parecen normales, se calienta un poco, dice, putea en otra red, ¿no? Claro. Baja el contenido y sigue, porque le parece que es como parte de la... Como la regla del juego, claro. Claro, la regla del juego es inmodificable. Y nosotros decimos, no, o sea, tenemos también derechos frente a empresas privadas, los mismos derechos que tenemos fuera, ¿no?, en el ámbito analógico, lo tenemos también en Internet, y lo tenemos frente a gobiernos censuradores, y los tenemos frente a empresas censuradoras. Apelatrón es, entonces, ahí terminé con el final del cuentito, una herramienta para que la gente, cuando siente que una empresa como Twitter, ahora X, Instagram, Facebook, le bajan un contenido o le suspenden una cuenta de manera que cree injusta, pueda apelar, es decir, pueda protestar y pueda reclamarle a la propia empresa, por lo menos hacer el intento, que la propia empresa te devuelva la plata del café que estaba en mal estado, digamos. Claro. En este caso, que te reponga el contenido que te bajó o la cuenta que te suspendió. Apelatrón te ayuda a apelar. Pero lo primero es eso. Oíme, hey, vos tenés derecho a protestar. Hey, vos tenés mecanismos para hacerlo. Apelatrón es una herramienta en línea automatizada que se accede por Internet para ayudarte a hacerlo frente a, sobre todo, las principales plataformas de Internet. Ahí está, clarísimo, está buena la acción de Apelatrón. Te pregunto por algo que estuvo muy en boga, que fue una propuesta de reforma a la ley de medios, ¿sí?, del actual oficialismo, ¿sí?, desde que asumió Lacalle Pou la presidencia en el Uruguay. Bueno, finalmente parece que se está cumpliendo el total periodo de parlamentario de este gobierno, de esta actual conducción desde el Poder Ejecutivo, de esta acción, digamos, de lo que sería el grupo multicolor en el gobierno, y no se lleva adelante esta reforma a la ley de medios. Sin embargo, tenemos una ley de medios que parece que tampoco se cumple, ¿sí? Porque yo había visto y habíamos hablado hace un tiempo sobre la denuncia de incumplimiento por parte de el Grupo Clarín, y ahora se sumarían nuevos casos como el Grupo Magnolio, con esto de pasar contenidos casi completos o más por encima del 75%, contenidos de radios argentinas en el Uruguay. Contame cómo se está viviendo esto de se cumple, no se cumple la ley de medios. Bien. ¿Hay reforma, no hay reforma? Bueno, nosotros como sucedió en Argentina, aprobamos, en este caso en el 2014, una ley de servicios de comunicación audiovisual durante el gobierno de Pepe Mujica. Luego vino el gobierno de Tabaré Vázquez y ahora tenemos el gobierno de Luis Lacalle Pou. Y ellos se plantearon, en alianza con los grandes medios de comunicación del país, la derogación total de la ley, y durante estos 3 años, ya estamos entrando al 4.º año, han intentado por todas las vías derogarla. O sea, incluso derogarla totalmente. Totalmente.
También ha intentado derogar parcialmente, hacer, como decías vos, una reforma. Ujú. Desavenencias internas dentro de la coalición gobernante y también la oposición del Frente Amplio, la posición de la sociedad civil, hasta ahora ha impedido que haya siquiera una reforma, por lo menos profunda, de la ley. Se han cambiado un artículo, algunos cambios así muy puntuales, importantes pero puntuales, pero la norma, digamos, se mantiene todavía y habrá que seguir intentando durante lo que resta de este gobierno, o sea, lo que resta de este año y el año próximo. ¿Se acuerdan que, para los oyentes, saben que a fin de año próximo tenemos elecciones? Habrá que seguir sosteniendo esa herramienta para que si hay un recambio en el gobierno y asume nuevamente el Frente Amplio en el 2025, tenga una herramienta que pueda aplicar. Porque efectivamente, Andrés, lo que ha pasado, lo decís bien vos, frente a el fracaso, sus intentos de derogar la norma o de reformarla, lo que hacen es no aplicarla. Claro. Lo cual, para lo que nos preciamos los uruguayos, es antirrepublicano, ¿no? O sea, a ver, yo acepto, aunque no me guste mucho, que un nuevo gobierno con nuevas mayorías parlamentarias se plantee reformar legislación aprobada por un gobierno anterior, como es el del Frente Amplio. Eso está dentro de las reglas de juego democráticas. Pero mientras no deroguen o no reformen la ley que está vigente se aplica. O sea, tienen una obligación constitucional los gobiernos. O sea, no pueden aplicar las normas que les gustan y no aplicar las normas que no les gustan. Y entre las cosas que no aplican son básicamente cualquier cosa que pueda afectar a los grandes medios. Por ejemplo, no aplican las normas anticoncentración, tanto en televisión como en radio. No están aplicando la norma anticoncentración con grupos nacionales y con grupos extranjeros como Clarín. O sea, Clarín tiene en Uruguay, para que los que no conocen demasiado en detalle, pero digamos, básicamente Clarín tiene televisoras para abonados, o sea, tiene un servicio satelital, Flow, en el sur, en el área metropolitana, y tiene servicio de televisión por cable en el norte del Río Negro. La cantidad de licencias que tiene supera largamente las licencias que están establecidas como máximo en la ley de medios. Y este gobierno lleva más de 3 años y no le ha hecho ni siquiera una observación al Grupo Clarín. Y hay otras cosas más, como la que nombrabas, que no están dándole mucha pelota, como es, por ejemplo, la retransmisión de radios. Es decir, estos grupos económicos tienen muchas radios, uno de los modelos que tienen es de retransmitirse entre ellas, ¿no? Ustedes lo deben saber, o sea, las radios que tienen AM tratan de tener una FM para llegar a más público, un público más joven, ¿no? Tienen la misma programación para transmitir el fútbol en AM, la tradicional, Uh-huh. y la retransmiten en FM, o lo mismo con los informativos. Pero tienen tantas radios que incluso les sobran radios, y entonces ahora están alquilando radios. Y esto que decías del Grupo Magnolio, que es uno de los grupos que se ha conformado recientemente con un importante porcentaje de la audiencia de medios radiales en Uruguay, hizo un convenio con una radio, con una emisora que transmite en Internet Argentina para transmitir de 9 a 18 horas todos los días, con lo cual se generó también un debate sobre la legalidad de esa posibilidad. O sea, ¿se puede hacer retransmisiones? Sí, pero no por tanto tiempo y sobre todo se tiene que hacer con autorización previa. Ninguna de las cosas, el organismo regulador, que es el que tiene que fiscalizar que eso pase, le está dando atención y viva la pepa, digamos, ¿no? O sea, claro. es eso. Frente a la no derogación, no aplican la ley. Se aplica el siga-siga. Siga-siga. Claro. Es clarísimo. Bueno, la idea era justamente charlar un poco sobre estas situaciones, particularmente porque nos ocupa y nos preocupa. Pensaba en los desafíos, porque digo, toda ley, de alguna manera, siempre pensaba en el origen, ¿no?, de la ley de medios, y digo, en su desarrollo uno puede pensar que, bueno, en 5 o 10 años hay que revisarla, ¿no? O sea, porque seguramente va a merecer ajustes. Y hoy tenemos la complejidad que ni siquiera se cumple lo que la ley dice.
¿Crees que hay digamos, desafíos para, en un nuevo escenario político en el Uruguay, reformular algunas cuestiones que tengan que ver con los medios de comunicación? Sí, sin duda. Así sea por el paso del tiempo nada más, pero sobre todo porque efectivamente ha habido un cambio en los consumos y usos de comunicación, ¿no? de entretenimiento, de información de la población, y es un mundo muy cambiante. Por ejemplo, el principal desafío que se me ocurre para responderte es: hay que incorporar regulación a los servicios de audiovisuales que vienen por Internet. Claro. O sea, nuestra normativa no los incluye. Y hoy forman parte del panorama mediático de nuestros países, ¿no? Fuertemente, o sea, compiten en nuestros países, en general son empresas extranjeras, las más potentes, las Netflix, las Disney, las HBO, y están por fuera de la regulación. O sea, capaz que en algunos países de la región pagan impuestos, pero después no tienen las mismas reglas una televisora argentina o uruguaya que estas televisoras, lo cual es una asimetría, se le dice asimetría regulatoria que hay que resolver. Por ejemplo, si nosotros queremos proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, por supuesto que vamos a querer que la ley de medios de Uruguay se aplique, por ejemplo, para proteger a este sector importante de la población. Pero si no tenemos regulación para protegerlos en Netflix, nos quedamos cortos. Entonces sí, ese es un primer desafío que tiene Argentina, que tiene Uruguay, que tiene la región, es seguir un poco el camino de Europa, que ya no habla tanto de televisión solamente, sino que habla de servicios de comunicación audiovisual, incorporando la tradicional televisión abierta, Canal 9, Canal 13 de Argentina, Canal 4, Canal 10, Canal 12 Uruguay, que incorpora también los servicios por cable o por satélite, que son para abonado, por pagos, pero también tiene que incorporar a estos nuevos servicios que se transmiten íntegramente por Internet. Ese es me parece el principal desafío que tendría un nuevo gobierno acá en Uruguay, en cuanto a tu pregunta de por dónde actualizar la normativa de medios. O sea, sí, cada 5 años deberíamos revisarla. Yo creo que en este momento, te diría, ya cuando hicimos la ley, no teníamos idea de que teníamos que incorporar este sector, pero no estaba muy claro. Y en ese sentido hay que actualizarla, ¿no? O sea, claro. Europa el año pasado empezó a aplicar esta nueva normativa. Nosotros estamos no tan lejos, pero bueno, corramos rápido porque por ahí pasa gran parte del consumo audiovisual de nuestros países. Gustavo, te agradecemos muchísimo la participación y no va a faltar oportunidad para seguir charlando y encontrándonos en este espacio de comunicación. Obviamente, si formás parte de la oleada de orientales que crucen Buenos Aires, un sábado, más que invitado al estudio Patrick Rice acá de Radiográfica. Dale, gracias. No soy. Es impresionante, ¿no? La cifra dice que el 30% del turismo en Argentina ahora es uruguayo. Sí. Se van de oleadas de a 100.000 por fin de semana largo. Sí. No me toca, pero si voy, aviso. y llenan las farmacias de Buenos Aires. Te agradecemos mucho la participación, Gustavo, y bueno, hasta cualquier momento. Al contrario, honrado. Gracias, Andrés. Chau, audiencia. Ahí está, pasó Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, charlando un poco sobre libertad de expresión en Uruguay, mapa de medios y ley de medios en el Uruguay, aquí por De Fogón en Fogón.